Bueno, muy buenos días a todos los participantes a este webinar. Desde Sintel hemos iniciado una estrategia de iniciar una serie de webinar con nuestros aliados para empezar a mostrar productos y servicios. La idea es, vamos a hacer un webinar cada 15 días en horario de 11 a 12. Invito a todos los participantes de este webinar que se inscriban a todas estas sesiones. Recuerden que también pues quedará el video y se colocará en el canal de YouTube de Sintel. Y la idea pues es ya empezar a mostrar productos hacia la industria. Entonces en este momento pues tenemos la conferencia de Servicio de Información Geográfica para Comercio y Negocios por parte de la empresa R Colombia. Entonces pues nada, sin preámbulos pues le doy el inicio a ellos pues para que inicien con su webinar. Bueno, muchas gracias a Sintel y a Ancla por permitirnos estar acá mostrando nuestra tecnología, mostrando cómo podemos apoyar al sector privado y sector, quizás gobierno o todo el tema de industria en Colombia. Nosotros somos ESRI Colombia y ESRI Estado, o sea, ESRI Global. Somos una empresa que es multinacional con presencia en 80 países, más de 350.000 organizaciones tienen nuestra tecnología. En Colombia estamos distribuyendo el licenciamiento de ESRI hace aproximadamente 30 años y hace 10 años somos directamente ESRI. Somos 270 personas en Colombia, con presencia en todo el territorio. En número de clientes en Colombia, aproximadamente 2.000 clientes activos en todos los sectores, pero precisamente hoy somos comercio y negocios, muy enfocado al sector privado en Colombia. Nos presentamos, somos quienes habla, Andrés Bejarano, gerente del sector de comercio y negocios, Yorlady Vela, que nos va a apoyar en esta conferencia como ingeniera de mercadeo técnico, y César Rodríguez, ingeniero de soluciones. Esperamos que esta presentación pues sea muy de apoyo para ustedes. Estos son nuestros correos. Si requieren, si tienen dudas, nos pueden escribir. Va a haber un espacio al final, ya les muestro la agenda, va a haber un espacio al final donde permitimos preguntas y respuestas. Esta es nuestra agenda. Vamos a hablar un poco de inteligencia de localización o location intelligence, digamos, ese nombre o que permanentemente estamos reconociendo en el mundo con el tema de transformación digital. Vamos a hablar de temas de logística, cómo nuestros sistemas o nuestras soluciones permiten apoyar al sector de logística. Vamos a mostrar casos de uso, vamos a dar unas demostraciones en temas de flujo de trabajo. Vamos a hablar como un tercer punto de inteligencia de localización. Cómo ejecutar nuestro plan de expansión en tiendas a través de Location Intelligence. Vamos a hacer demostración y, como les mencionaba en el punto 4, una sesión de preguntas. Entonces empecemos. Nos gustaría, pues, no quiere decir que sea una muy magistral, nos gusta que nos pregunten, en este orden de ideas podemos hacer esto mucho más dinámico y más que apuntemos a lo que sus organizaciones necesitan. Entonces, en temas de Location Intelligence, es algo que se está escuchando mucho ahora, en temas sobre todo de transformación digital. Cuando hablamos de Location Intelligence, es la punta de lanza en temas de transformación digital. ¿Por qué? Porque es entender el dónde, es entender dónde están nuestros clientes, dónde está nuestra competencia, a qué territorios podemos cubrir, y poder entender muchas otras patrones. Pero todo eso es como un proceso que lleva primero a temas de datos. Aquí podemos entender datos como Big Data en nuestras organizaciones, entender cómo redes sociales pueden generar datos, pero a esto convirtiéndose en información, permitiendo darle como contexto a cada una de nuestras organizaciones y dándole una geografía, o sea, un punto geográfico para ubicarlos. Cuando ya entramos a ese punto geográfico, ya estamos hablando de Location Intelligence, porque estamos mapificando. Con base en esto, ponemos
podemos agregar a esta mapificación varios capas de información adicionales, capas de información que pueden ser propias de nuestras organizaciones o capas de información externas de nuestras organizaciones, por ejemplo, demografía, por ejemplo, oferta inmobiliaria, por ejemplo, uso de suelo, por ejemplo, censo, capacidades económicas, estratos, y todo eso, viéndolo desde un punto de vista geográfico, nuestra información con la información externa nos va a permitir entender patrones importantes en temas estratégicos en nuestras organizaciones, hacia dónde vamos, cómo es nuestro plan de expansión, cómo queremos crecer, etc. Este va a ser la guía general de nuestra presentación, Location Intelligence, basada en 2 puntos que ya le voy a dar entrada a Yorlady Vela, a César Rodríguez, donde vamos a empezar a hablar temas logísticos basados mucho en Location Intelligence. Muchas gracias, estamos abiertos a cualquier inquietud. Muchas gracias, Andrés. En este momento pues vamos a iniciar como tal en el tema de logística, empezando por el concepto muy básico de qué es logística. Entonces, digamos aquí una pequeña definición: es el proceso requerido para garantizar que los bienes y servicios lleguen al cliente final cumpliendo con las especificaciones y el tiempo acordado con costos competitivos. En este caso, la plataforma de Esri, llamada ArcGIS, nos permite tomar toda la información que tiene una organización y empezar a recolectar datos de información, convertir esos datos de información en información y mapificarlo. ¿Para qué? Para poder tomar esa información y optimizar recursos. En el caso de la logística sería tomar todos los elementos o todos los recursos, empezar a optimizar distancias, a optimizar tiempo, y todo esto se traduce pues en una optimización de recursos. Algunos de los casos de uso que se puede tener en el caso del uso de la logística es cuando se tiene una flota de vehículos y tienen eventos que puedan entorpecer como la operación logística. Entonces, saber que esos riesgos o esos eventos pueden ser apoyados también a través de la plataforma. Si tenemos personas que están en campo, como por ejemplo vendedores o personas que están visitando a nuestros clientes, saber en este momento en dónde están esos usuarios, esos colaboradores de nuestra organización en la calle, cómo nosotros podemos enviarles información en tiempo real y que ellos nos envíen información. También saber dónde están la flota de vehículos, en el caso cuando sea entrega de productos, saber en dónde está y si tienen un evento que haga que retrase esa entrega. También, si esa flota de vehículos o esos usuarios existen zonas en donde se pueden generar riesgos, poder tomar esas zonas para, en algún caso, requerir asistencia por parte de la seguridad. Vamos a ver a continuación pues un flujo de trabajo en donde vamos a explicar cómo la plataforma puede apoyar en este tema logístico. La ingeniera Yorlady Vela nos va a apoyar explicando este flujo de trabajo. Gracias, César. Bueno, complementando la definición que hace un momento nos compartió César, quisiera antes que nada aportar diciendo que la logística se compone de una serie de procesos o etapas que nos van a permitir entregar ese producto, bien o servicio en el lugar y en el momento adecuado. ¿Esto con qué fin? Con ahorrar tiempos, distancias, que finalmente se traduce en el ahorro de dinero. La primera etapa o actividad de nuestra logística es el tema de planeación. Esta es la fase o la etapa más importante de nuestra actividad, y aquí se deben tener en cuenta todas esas variables que van a afectar nuestros servicios, la entrega de nuestros servicios o productos. Aquí debemos tener en cuenta o planear qué zonas vamos a atender, cantidades como por ejemplo cantidades de clientes, cuáles son las cantidades de vehículos o asesores que disponemos en este momento.
y asimismo organizar. Entonces, qué días se van a atender qué clientes, también ver si tenemos que recolectar información, como por ejemplo un asesor tiene que ir a entregar una tarjeta, por ejemplo una tarjeta del banco, y ver, confirmar que efectivamente esa persona recibió esa tarjeta. Entonces con información recolectada en campo podemos comprobar esto. Entonces esa es la parte de planeación, ver todas esas variables que afectan nuestra logística. La segunda etapa es coordinar. ¿Qué quiere decir esto? Entregar esa planeación que previamente realizamos a nuestros asesores, a nuestros conductores, a aquellos colaboradores que nos van a apoyar en esas actividades en campo. ¿Con qué fin? Con que ellos conozcan cuáles son las actividades, visitas que tienen que realizar. Asimismo, las personas que están en la oficina pues van a conocer dónde están ubicados esos asesores, en este momento que están realizando, si las visitas o actividades que se les asignaron se están realizando a cabalidad. La segunda o tercera etapa es la parte de navegar y capturar información. Estas etapas se refieren a entregar las herramientas o aplicaciones a ese personal en campo con el fin de garantizar de que ellos lleguen rápidamente a las asignaciones entregadas para ellos. Entonces la parte de navegación, una aplicación que les dice por dónde se deben movilizar, y la parte de captura de información es la parte de recolección de información en campo. Entonces poder recolectar información como firmas, fotografías. Esta parte pues la debemos tener en cuenta en la parte de planeación, es como opcional si se requiere o no la recolección de información. La siguiente etapa es la parte de monitoreo. Entonces las personas que están en oficinas se encargan de monitorear el progreso y eficacia de las operaciones en campo. Entonces ver si las actividades planeadas se están realizando a cabalidad, ver si estamos retrasados, si falta entregar pedido, esta parte de monitoreo. Basados en eso, entonces podemos entender y comunicar decisiones basadas en esas actividades que se están realizando. Y todo esto entonces se va a volver un ciclo con el fin de mejorar cada día las actividades que se están realizando en la parte logística. Veamos entonces un poquito más a profundidad la parte de planeación, qué debemos tener en cuenta, qué se debe realizar aquí en esta etapa. Bueno, aquí debemos tener en cuenta entonces variables tales como los clientes, cuáles son los clientes que vamos a atender, qué días de la semana se van a atender, con cuántos camiones o asesores contamos para cubrir esas visitas. Por ejemplo, también la capacidad de los vehículos, cuál es el volumen de carga que puede llevar, o también otras variables como por ejemplo si voy a recolectar información en campo, entonces generar los formularios para que esas personas recolecten esa información. También otras variables como por ejemplo barreras, aquí nosotros les llamamos barreras, pero se refieren simplemente a esas áreas geográficas por las cuales no pueden transitar esos conductores o asesores. Entonces, por ejemplo, en Bogotá conocemos que la parte sur son zonas peligrosas, entonces restringimos esas zonas para que nuestros asesores o conductores no ingresen a esas zonas y no corran peligro. Vamos entonces a realizar una demostración y... Ok. Como les comentaba, entonces debemos tener en cuenta variables como por ejemplo los clientes. Los clientes son los más importantes. Muchas organizaciones pues tienen su información proveniente de bases de datos, archivos de Excel, entonces con eso podemos trabajar en nuestra plataforma. ¿Qué es lo mínimo que se debe tener? Entonces la dirección y la ciudad del cliente que se debe visitar o las coordenadas del mismo si ya se tienen. Y otras variables adicionales como por ejemplo el volumen del pedido, lo que pidió el cliente o el servicio que se va a prestar, el día de la visita que se debe realizar, en qué día se debe atender, las ventanas horarias, como por ejemplo el cliente solo nos atiende en la mañana, solo nos atiende en la tarde, entonces asignarle esa visita al conductor. En este caso esta base de datos es de Bogotá y vamos a hacer un ejemplo en la entrega de pedidos a estos clientes. Debemos tener en cuenta entonces las rutas o los vehículos, como le mencioné, saber con qué
estamos contando, entonces en este caso contamos con 12 vehículos que tienen una capacidad definida, pueden atender tantas órdenes al día, trabajan un horario de 8 horas, si contamos como, o si tenemos variables adicionales como por ejemplo los breaks, sabemos que un conductor almuerza, tiene una hora de almuerzo, entonces todas estas variables las podemos ingresar a la herramienta para calcular la ruta óptima de la entrega del pedido. Entonces aquí esa información que previamente les mostré en el Excel, entonces son los clientes, aquí en el mapa podemos ver dónde están ubicados y esta estrella se refiere a la bodega, desde donde van a partir los vehículos para hacer la entrega de los pedidos. Adicionalmente, ¿qué nos interesa en la parte logística? Pues hacer un balanceo de cargas o de que las visitas que realizan nuestros conductores sean equitativas, que cada conductor atienda una cantidad similar de clientes. Entonces, para eso tenemos la capacidad de crear zonas, balanceo de zonas por cantidad de pedidos, por número de clientes, entre otras variables. Como resultado de esto, entonces podemos tener las rutas que van a realizar o que deben de realizar cada uno de los vehículos para atender esos pedidos. No sé si se alcance a ver, pero sobre cada uno de estos clientes está entonces el orden en el que deben ser atendidos y otra información. Entonces acá, resultado de este análisis, podemos visualizar el tiempo total que se demora un vehículo en atender todos esos pedidos o visitas, la hora de llegada, hora de salida de cada cliente, entre otras variables. Entonces esta es la fase más importante, temas de planeación y tener claros esos aspectos. El siguiente paso entonces será la parte de coordinar. Como les mencioné, entonces esta fase se encarga de entregar esa planeación a nuestros conductores, a nuestros asesores en campo, para que ellos conozcan cuáles son las actividades o visitas que deben realizar. Asimismo, la persona que está en la oficina pues puede visualizar en dónde está ese asesor o conductor en este momento y si está realizando o no las actividades que se le plantearon. Veamos. Y ven una aplicación en la web que se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil, computador, y cual le va a permitir al coordinador asignar las tareas o esas visitas a cada uno de los conductores. Acá estos puntos que ven en el mapa son los mismos puntos o clientes que teníamos anteriormente en la planeación. Aquí ya los hemos asignado, podemos visualizar entonces la ubicación de cada uno de los colaboradores. En este caso, pues César y yo estamos con la aplicación móvil y podemos visualizar de que estamos trabajando en este momento. Podemos visualizar también cuál es la carga que tiene cada uno, cuántas asignaciones tiene, visualizar si está trabajando o no. Estos puntos o esos colores en el mapa se refieren como al estado en el que está la visita. Por ejemplo, los rojos de que el conductor no entregó o no realizó las visitas correspondientes, el verde de que ya se realizaron las visitas, el gris de que todavía que faltan por visitar esos clientes. ¿Listo? Y, por ejemplo, esta aplicación entonces nos permite realizar una asignación que llegó o que toca entregar un pedido inesperado, algo de improviso, entonces simplemente asignamos, escogemos el tipo de asignación, el tipo de tarea que tiene que realizar ese conductor, si va a hacer una entrega de un pedido, una visita, un cambio, entonces, y la dirección o la ubicación donde va a entregar ese pedido. Si tiene alguna prioridad, si es inmediato que debe hacer la entrega y a quién se lo asigno. En este caso, pues podemos visualizar la cantidad de asignaciones que tiene cada uno para balancear las actividades. Entonces, aquí, mientras se carga, ya podemos visualizar de que esa asignación la tiene César Rodríguez y que debe hacerla lo más pronto posible. Esto de esta manera, entonces nosotros compartimos la información a nuestros colaboradores. Ahora, la siguiente fase que nos va a apoyar César Rodríguez y que nos va a explicar un poquito más de qué se trata. Gracias, Nolay. Veíamos
Y vamos a compartir la pantalla. Las fases, la siguiente era la de navegar y capturar. Entonces, en este caso, hemos visto como una persona, un coordinador que está en la oficina, puede navegar o puede asignar esa información directamente a las personas que están en campo. Pero muchas veces en las organizaciones se tiene rotación de personal y una de las preocupaciones es esa zona que fue asignada a una persona, pues va a depender muchas veces del conocimiento que tiene esa persona de su zona geográfica, donde generalmente ha recorrido y lleva de pronto mucho tiempo recorriendo y sabe dónde están exactamente cada uno de los clientes o los pedidos que generalmente entrega. En esta fase pueden llegar a existir preguntas de esa persona nueva que entra a reemplazar a una en campo de cómo puedo llegar a donde debería estar, dónde está mi zona, cómo puedo guiarme para llegar a mi próxima asignación. Es decir, no conozco la zona porque apenas estoy ingresando a hacer un reemplazo o entré como nuevo a la empresa y necesito empezar a hacerla trabajar en el campo. Entonces esto ayuda a que sea mucho más fácil para esa persona poderse guiar en el campo. También que esa persona pueda preguntarse, bueno, cuál es la información que puedo adquirir y se pueda hacer a través de diferentes aplicaciones. También que esa información sea fácil de recolectar por esta persona, pues entonces, ¿cómo hago o cómo puedo hacer fácil para el usuario recolectar esta nueva información? Entonces vamos a ver un ejemplo ya hemos visto cómo la persona que está en campo o que está coordinando las acciones ha generado como la planeación y ha empezado a trabajar con esta información. La ha compartido y ahora a un usuario le llega o va a poder ver todas esas entregas que han sido asignadas en ese momento. En este caso, la persona, como lo vemos proyectado en la pantalla, estamos viendo un dispositivo móvil en donde se ve como la lista de pedidos o la lista de entregas que tiene que realizar ese día, que puede ser ordenada dependiendo la prioridad de ese momento, como cuál es la más cercana, cuál es la fecha de vencimiento, si es una entrega de última hora, cuál es el tipo de asignación que debe realizar. Esta aplicación pues es centrada también en el mapa, como lo veíamos anteriormente, pues se realizan las asignaciones y cada persona puede entrar a ver solamente las asignaciones que tiene para que sea mucho más fácil de integrar. Una vez que la persona le llegan las notificaciones, pues puede ver su estado, puede ver su ubicación actual. En este caso, dentro de la aplicación podemos ver en dónde se encuentra, o digamos dónde me encuentro actualmente, o dónde están también los compañeros de trabajo por si requiere algún tipo de apoyo. En este caso vemos la ubicación de mi compañero. Una vez que se tienen estas asignaciones, podemos entrar a realizar o a recolectar información. Por ejemplo, utilizando aplicaciones donde se configuran formularios que no requieren desarrollo. ¿Esto que nos permite? Poder facilitar ese flujo de trabajo para personas que no son especialistas en los sistemas de... ¿Puedes confirmar? Qué pena, si se escucha, si nos escucha. Sí, ¿nos pueden confirmar, por favor, si se escucha? Sí, los estamos escuchando bien. Y lo estamos viendo perfectamente. ¿Mensajes de que no nos escuchan? Sí, listo. Listo, gracias. Entonces, en este caso, la aplicación que se está mostrando son aplicaciones que se permiten ser configuradas desde aplicaciones web. Es decir, que todos los campos que se requieran o que se han planeado en la fase de planeación pueden ser configurados fácilmente y la persona no tiene que ser un desarrollador y no tiene que tardar mucho tiempo configurándolo. ¿Qué tipos de campos se podrían entrar a recolectar? Temas de códigos de barras, si se requiere o recolectar datos, como lo hemos hablado en todo el proceso, recolectar datos, dónde está la ubicación donde se realizó la entrega de ese producto, temas de tener, digamos, la firma del cliente y temas de agregar fotografías o documentos que puedan servir a mejorar la atención de nuestro cliente. Entonces, esta información pues es la información que se puede recolectar o esto es un ejemplo de un tipo de formato que se puede realizar en campo. Volviendo
a nuestra aplicación de asignación, también se puede definir si esa persona ha iniciado el trabajo, lo ha finalizado o lo rechazó porque no encontró la dirección o no lo han recibido. Entonces, esta es una manera de poder compartir esa información desde la oficina hacia la persona que está en campo. Veamos también que esta información en la siguiente fase lo veíamos que una vez se navegaba y se capturaba se navegaba las asignaciones, entonces podíamos empezar a monitorear esa información. Entonces, ¿por qué es importante monitorearlo? Porque yo hago una planeación y la contrasto contra lo que tengo en el campo en este momento. Entonces, ¿cómo puedo empezar a hacer ese monitoreo de campo y con qué tan eficaz es el trabajo en campo que estoy realizando? Y si de este monitoreo yo puedo empezar a refinar esa planeación para poder tener mejores resultados. Para esto, este monitoreo también se hace a través de aplicaciones configurables. En este caso vamos a entrar al portal, digamos nuestra plataforma provee un portal en el cual todas las aplicaciones que se configuren, como de control y datos que son recolectados en este portal, el cual nos va a permitir acceder fácilmente a esas aplicaciones. En este caso, cuál es el monitoreo de la operación en campo que hemos demostrado. La aplicación y estos tableros de control también son totalmente configurables, que no se requiere desarrollo. La idea es minimizar el desarrollo para empezar a realizar filtros, gráficas y ubicaciones de las diferentes personas, para empezar a validar si esa persona que está en campo, en este caso mis asignaciones, cuántas asignaciones tengo, cuántas han sido completadas y cuál es el progreso que tengo del trabajo que tengo en el día. También las ubicaciones de cada uno de estos elementos. Entonces, fácilmente podemos ver cómo cada una de estas aplicaciones apoya en un solo flujo de trabajo a nuestros temas de campo. Como para continuar, entonces vamos a hablar un poco sobre cómo utilizar o cómo aplicar la inteligencia de la localización en la apertura de nuevas tiendas y las estrategias para poder mejorar también estos procesos. Yorlady Vela nos va a ayudar con la explicación de cómo realizar este enfoque o cómo aplicar la inteligencia de localización en este tema. Gracias, César. Bueno, como lo mencionaba César, en esta segunda parte del webinar, pues queremos mostrar cómo una organización puede expandir su negocio a otras áreas geográficas con la apertura de nuevas tiendas. Para ello, y antes que nada, queremos hablar de las 3 estrategias principales que debe aplicar toda organización para hacer crecer su negocio. La primera de ellas está relacionada con la innovación de nuevos productos. Cualquier tipo de negocio pues está obligado a innovar cada cierto tiempo, pues con el fin de no perder el interés de nuestros clientes. Es algo así como un matrimonio, que cada cierto tiempo hay que reavivar la llama, o si no el interés se pierde para siempre. ¿Listo? La segunda estrategia es la penetración del mercado, y esta está relacionada con el aumento de ventas con mis mismos clientes o nuevos clientes. Y esto se logra a través de estrategias como, por ejemplo, promociones, descuentos, campañas publicitarias o la apertura de nuevos canales de venta. Como por ejemplo, pongo el ejemplo de una tienda física que vende dispositivos móviles celulares y abre otros canales como vía web para que nuevos clientes adquieran sus productos. La tercera estrategia está relacionada con el desarrollo de mercado. Y en este caso se trata de buscar nuevos mercados para nuestro producto en otras áreas geográficas. Es el caso, por ejemplo, de empresas multinacionales, ¿listo?, que entregan sus productos y servicios en otros países. Bueno, profundizando un poquito más en esta estrategia del desarrollo de mercado, aquí lo que nos interesa conocer, o lo que le interesa a la organización, es identificar cuál es el mejor sitio para localizar mi negocio y que traiga los resultados que queremos. Acá es importante identificar cuáles son las características que debe tener esa sucursal para lograr esos resultados. Entonces, podríamos, por ejemplo, tomar las características del entorno de una sucursal existente, por ejemplo, que está ubicada en estrato 3, que está cercana a universidades, que están en zonas comerciales,
y podríamos aplicarlo para encontrar otra sucursal que cumpla con estas características. Voy a mostrarles entonces un ejemplo. Este es un caso de uso de una tienda que le interesa abrir una nueva sucursal para vender café. Entonces, acá. Lo primero, pues, y esto está relacionado con lo que hemos venido hablando desde el comienzo, la inteligencia de localización, y como parte de ello, una parte fundamental está el tema de mapificación. Ver en un mapa, entender las características de esas zonas para poder tomar la decisión de ubicar allí o no una sucursal. Entonces, una primera variable más importante es mapificar nuestras sucursales, entender en este momento nuestro negocio dónde está, cómo estamos, en qué zonas estamos ubicados, cómo estamos cubriendo esas áreas, dónde no estamos. Entonces, acá en este caso ven en el mapa las sucursales existentes o actuales del negocio de la tienda de café. Otra variable importante que debemos analizar es, por ejemplo, nuestros clientes, dónde están ubicados nuestros clientes. En este mapa es un mapa de calor, y podemos ver dónde están concentrados nuestros clientes. El color rojo pues significa que hay más concentración de clientes, el color azul donde hay menos. Entonces, en estas zonas podría ser una muy buena zona para ubicar una nueva sucursal, porque muy posiblemente nuestros clientes van a adquirir nuestro producto. ¿Listo? Aquí ya estamos viendo cómo la inteligencia de localización nos permitirá optimizar o ampliar nuestro negocio. Otra variable importante, no solamente la ubicación de mis sucursales, los clientes, sino también entender la competencia. ¿Cómo está la competencia frente a mi negocio? Si está impactando o no mis ventas. ¿En dónde ellos están y nosotros no estamos? ¿Dónde debemos llegar? Para ello, entonces, podemos generar un análisis de cobertura basados en un mapa. Entonces, acá este mapa nos representa esas zonas amarillas, por decirlo así, nos representan la cobertura que cada sucursal tiene, y está basada en el tiempo que toma un usuario, una persona, en desplazarse a esa sucursal. Entonces, por ejemplo, una persona que va a tomar un café no se va a desplazar más de 5 minutos para ir a buscar un café, va a buscar la tienda o ese lugar más cercano. Entonces, aquí podemos ver cuáles son las zonas que en verdad estamos cubriendo, dónde estamos llegando, dónde no estamos. Podríamos hacer lo mismo con la competencia. Entonces, en este caso, también hemos realizado un análisis de cobertura, no solamente con la cobertura de nuestras sucursales, sino también la cobertura de la competencia. Entonces, acá las zonas en amarillo pues representan la cobertura propia de mi negocio. La cobertura en morado oscuro, por decirlo así, es la cobertura que estamos compartiendo con la competencia. Nos estamos tal vez canibalizando clientes, ventas. Y el morado o púrpura claro son las zonas donde está la competencia y nosotros no estamos. Entonces debemos evaluar si queremos estar allí donde ellos están o definitivamente queremos cubrir otras zonas. Adicional a estas variables, que son variables del entorno, también podemos analizar otras variables, como por ejemplo el clima. Para una tienda de café, bueno, en nuestro caso no es como muy aplicable en Colombia, que no tenemos las estaciones, pero para una tienda de café le interesa, por ejemplo, conocer qué clima va o cómo va a estar el clima por ciertos días. Por ejemplo, en climas cálidos, pues tal vez la gente no nos compre mucho café, pero en climas o temperaturas frías sí. Entonces, ver o conocer qué productos tenemos que sacar al mercado para aumentar nuestras ventas. No solo el clima, también otras variables, como por ejemplo el estrato. Digamos, qué perfil tienen nuestros clientes, dónde están ubicados, qué estratos son. Nuestros productos se venden en estratos altos, en estratos bajos, o definitivamente no es relevante para nuestro negocio. Otras variables, como por ejemplo la demografía. Entidades como el DANE disponen de esta información al público y nosotros podemos geoenriquecer nuestros análisis para tomar mejores decisiones. En este caso, la capa de demografía nos muestra las zonas más oscuras donde hay más población con las características que me interesan. ¿Listo? Entonces, estrato, demografía, clima. Adicional a estas variables del entorno, también podemos realizar análisis con variables
bueno, perdón, acá me salté. Existen otras variables del entorno, como por ejemplo la cercanía a puntos de interés. Entonces, venga, quiero ubicar mi tienda de café cerca a las universidades, porque son las personas que me compran mi producto, cerca a oficinas, cerca a un parqueadero. Por ejemplo, las personas que van en carro, pues lo primero que piensan es, venga, ¿dónde hay un parqueadero para ver si puedo parquear allí o no y tomarme el café? Y ahora sí, entonces no solamente analizar variables del entorno, sino variables internas de la organización, analizar sus propios datos teniendo en cuenta la variable espacial. Ver cómo, por ejemplo, cómo están las ventas de cada una de sus sucursales, comparar en el tiempo, ver históricos de ventas, realizar proyecciones de las mismas y tomar las decisiones adecuadas para instalar o no una nueva sucursal. En este caso vemos dos mapas comparando 2 meses de ventas y cómo ha sido el cambio de la misma. Entonces, de esto podemos tomar decisiones como, por ejemplo, en la localidad de Chapinero definitivamente es la zona donde más adquieren mis productos, donde más compra, la gente va y se toma un café, entonces muy posiblemente sería una zona adecuada para instalar una nueva sucursal. Teniendo en cuenta todas estas variables que les he mencionado, clientes, sucursales propias, competencia, estrato, demografía, clima, podemos utilizar nuestro sistema de información geográfica o la plataforma GIS, que les va a permitir tomar la decisión de dónde sería el mejor lugar para instalar una nueva sucursal. En este caso es una aplicación en la cual ingresamos todas esas variables que les mencioné, incluso muchas otras más, y nos va a decir cuál sería la zona o el lugar para instalar esa nueva sucursal exitosa, teniendo en cuenta pues las variables que para mi negocio sean importantes. En este caso, la herramienta viene con información adicional, entonces, por ejemplo, población, el consumo, el gasto que realiza la gente en productos de comida, el estrato, la cercanía, por ejemplo, a la competencia. Para mí es importante que entre más lejos esté la competencia, mucho mejor, entonces podemos jugar con los pesos de cada una de estas variables y en el mapa vamos a poder visualizar pues cuál sería la mejor ubicación para instalar una nueva sucursal. Entonces los colores más oscuros representan la mejor ubicación, los más claros pues no tanto. ¿Listo? Acá podemos visualizar entonces los pesos de cada una de esas variables y podemos entonces seleccionar la mejor ubicación para instalar una nueva sucursal. Y por el momento entonces esto sería todo en cuanto a temas de logística y apertura de nuevas tiendas. Les agradecemos por favor si tienen alguna pregunta, nos las escriban por el chat, nosotros con gusto las atenderemos. Vamos a abrir un momentico entonces el chat. Bueno. Entonces, regálenos un momento. Entonces aquí revisando un poco las preguntas que nos han hecho, con total confianza pueden realizar mucho más preguntas. De pronto esta parte final que ha explicado Yorlady, vamos a hacer un poco un resumen de lo que hemos visto pues en la sesión, ¿sí? Hemos visto que, digamos, el concepto de inteligencia de localizaciones puede ser importante o es importante para una organización, ya que las personas pueden o las organizaciones pueden dar un enfoque diferente a los datos que se tienen en el momento. Por lo menos si tienen bases de datos, estos datos pueden ser espacializados e identificar patrones que nos permitan identificar otro tipo de información que no hayamos podido realizar en otras plataformas. A través de esta inteligencia de localización podemos apoyar procesos de logística teniendo en cuenta pues, capacidades del vehículo, sentidos viales, histórico del tráfico para poder optimizar recursos. Y con este mismo enfoque también se pueden tomar las variables de mercado que permitan y saber cuál es el entorno que nos rodea en cada uno de los diferentes elementos. En este momento hemos explicado estos dos elementos como son logística y apertura de tiendas, pero la plataforma o una plataforma geográfica puede ser utilizada para muchos más temas.
puede impactar a muchos más sectores de la organización que pueden también verse afectados por ese dónde, ¿sí? Como pueden ser temas de mercadeo o apoyo a otro tipo de aplicación, de otro tipo de sectores dentro de la organización. En este momento tenemos una pregunta referente a la parte de la plataforma, de si las aplicaciones que se presentaron o de la plataforma deben estar siempre online o necesariamente o pueden también trabajar offline. La plataforma ArcGIS en este momento dispone de una serie de aplicaciones que son nativas, digamos, en los diferentes sistemas operativos de los smartphones, como son Android y iOS, en la cual se descarga la aplicación y esta aplicación puede estar conectada a Internet o puede trabajar offline, es decir, puede tener las dos funciones dependiendo el flujo de trabajo que se requiera. Por ejemplo, si estamos haciendo una recolección de datos en campo y estamos en la parte rural donde muy posiblemente no tengamos la misma cobertura de datos que tengamos en un sector urbano, entonces esta información se puede recolectar, se puede tomar las aplicaciones, por ejemplo, del formulario, recolectar todo el formulario, se guarda en el dispositivo y tan pronto esa persona tenga conexión a internet, se sincronizará directamente en el mapa. ¿Esto qué nos ayuda? A que cuando se tiene esa información sincronizada, la persona ya no tiene que hacer como se hacía, digamos, como se decía tradicionalmente, que se llenaba un formato en papel, la persona tenía que llegar, transcribirlo y luego hasta que llegara nuevamente a la oficina poder enviar la información, sino tan pronto tenga información o conexión a datos o a internet, puede enviar directamente la información. Esto ayuda a optimizar los procesos en tiempo porque yo tengo más rápidamente la información y pues nos ayuda a dar un paso en la transformación digital de no utilizar los elementos como tradicionalmente lo hacíamos, como eran formatos en papel y otro tipo de elementos, sino que ya podemos empezar a utilizar dispositivos móviles y para recolectar esta información y lo más importante, poder darle ese enfoque espacial que nos permita detectar patrones. Entonces, esa respuesta sería sí, las aplicaciones pueden utilizarse de las dos maneras. Importante es dónde queda otra pregunta, que es dónde queda guardada esa información dentro de la plataforma. La plataforma tiene varias maneras de ser desplegada. Una de ellas es una versión web o online para las organizaciones que deseen apoyarse, digamos, de procesos o que, digamos, en su proceso de crecimiento no es una organización grande, de pronto no tiene un área de TI específica que apoye estos procesos, sino han venido realizando esta serie de procesos manualmente o a través de Excel, como se mostraba al inicio. Digamos, lo básico es tener un Excel con la información, entonces esa información puede quedar alojada, digamos, en esa plataforma online. Por otra parte, en las organizaciones que ya son mucho más grandes y mucho más robustas, que ya tienen un área de TI mucho más consolidada, tienen motores de bases de datos, sistemas de CRM, ERP, ¿sí? Que alojan ya la información y tienen procesos mucho más complejos, la plataforma puede ser desplegada o implementada en la propia infraestructura de la organización. Y al decir que implementar la propia infraestructura de la organización, estamos hablando de que pueden ser implementaciones on-premise y implementadas directamente en los servidores que están in-house o en nubes públicas o privadas como Amazon o como Azure. En ese caso pues ya podemos integrar esa información directamente con la plataforma. Que bueno, eso resuelve otra pregunta de cómo si la información puede ser integrada con CRM y ERP, si la plataforma dispone de integraciones o puede ser integrada a diferentes sistemas organizacionales para ayudar a dar ese enfoque geográfico. En el tema de la planeación, pues ya cada organización tiene como flujos específicos de planeación que hay que entrar, digamos, a revisar para poder tener mucha más información y poder estructurar un proceso específico de cómo se manejarían los productos. ¿Sí? Por el momento, pues,
con la siguiente pregunta y... A ver, o sea, revisamos, tenemos otra pregunta por acá abajo. Está. Ok, bueno, tenemos una otra pregunta que es cómo se identifica qué punto de venta visitar primero. Entonces, digamos, dentro de la planeación, lo que se hace es poder tomar una serie de clientes o de usuarios y poder, una serie de usuarios y poder optimizar ese recorrido. Es decir, la plataforma calcula cuál es el usuario que yo debería visitar primero, teniendo en cuenta sentidos viales, históricos de tráfico que utiliza la plataforma para hacer ese cálculo. Una vez que se realiza ese cálculo, el resultado es en qué orden debería visitarlos, a qué horas debería estar llegando, teniendo en cuenta el tiempo de servicio el tiempo de servicio que yo voy a tener en ese usuario. Ya, eso sería como para esa pregunta. Tenemos otra pregunta que si puedo tener una base de datos en Azure y almacenar información allí. La plataforma puede integrarse, digamos, hay una serie de motores de base de datos que son soportados por la plataforma y sí, se podría tener esa información y irla almacenando, también como desplegar la plataforma, como lo mencionaba anteriormente, en plataformas en la nube como son Azure o Amazon Web Services. ¿Qué fuentes de datos se encargan en sus soluciones? Bueno, fuentes de datos múltiples. Bueno, qué pena, acá otra pregunta. ¿Qué fuentes de datos externas se han cargado en sus soluciones? Bueno, acá, como vimos, desde archivos de Excel, otros formatos como, por ejemplo, capas de información que vienen de Google, como KML, KMZ, conexiones a bases de datos, tablas, servicios como servicios redes como WMS, WFS, que son servicios de mapas en la web. No sé si esa resuelve tu pregunta. Bueno, ¿qué otra pregunta? Bueno, de pronto si nos saltamos alguna pregunta, si nos faltaron preguntas por responder, nosotros tomaremos esas preguntas y las enviaremos al correo y con las respuestas adecuadas. Muchas gracias entonces por su atención. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales, pueden entrar a nuestra página de Esri Colombia, esri.co. Tenemos un centro de recursos donde pueden conocer o tener más información de nuestra plataforma. Y por favor nos siguen en nuestras redes sociales, como en Facebook como Esri Colombia y en Twitter como @esricol. Finalmente también tenemos otra página que se llama Gionet y allí las personas que usan nuestra plataforma pues pueden publicar sus dudas e inquietudes. Los usuarios de la misma les responderán o nosotros también como organización. Muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa pues también está en nuestros correos. Creo que pongo acá la inicial donde nos pueden escribir cualquier duda o consulta. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, vale, muchas gracias. Les quiero recordar pues que esta serie de webinars se van a dar cada 15 días, entonces los invito a estar pendientes también de nuestras redes sociales de Sintel para que se inscriban y estén pendientes de la misma. Ya para concluir, pues se hace un video de esta sesión, de la cual publicaremos pues en el canal de YouTube de Sintel y pues en los portales también de R. Entonces a todos les agradezco su tiempo y feliz tarde. Damos por terminado pues la sesión de webinar. Gracias.